Buenas noches comunidad, sean bienvenidos a su canal Historias en la Oscuridad. En esta ocasión traemos para ustedes relatos de terror donde los protagonistas de los mismos son niños. Comenzamos con esta historia, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal y le den like al video si les gustó. Esto es Historias en la Oscuridad, comenzamos. Sal de ahí, sal de ahí. Te ordeno que te vayas. La policía está por llegar. Déjanos en paz. Salte del cuarto de mi hijo. Salte del cuarto de mi hijo y vete de esta casa. Deja a mi hijo. No te lo llevarás. No te lo llevarás. Él ya está conmigo. El sonido de la tele me despertó. No había señal. Era un ruido insoportable. De inmediato reaccioné. Pablo. Pablo. Hijo. Hijo, ¿dónde estás? Mi pequeño de 6 años no estaba a mi lado. La horrible pesadilla de la que había despertado no se compara con lo que estaba a punto de vivir. Mi nombre es Maritza y vivo en Arteaga, en la zona metropolitana de Saltillo. Tengo una bendición que está por cumplir los 11 años y la historia que les comparto, donde él es el protagonista, sucedió en el 2019, después de que su padre y yo nos separamos. Soy muy específica en estos datos, pues si bien no éramos la pareja perfecta, teníamos una relación sólida de 9 años, la cual se fracturó y terminó inimaginablemente en cuestión de semanas. Todo inició desde que visitamos, por decir un nombre, a Camila, una hierbera y santista reconocida de la zona. Mi expareja atravesaba un buen momento en su trabajo y estaba enfocado en conseguir un ascenso, pues sabía que próximamente se abriría una nueva plaza, por lo que decidió conseguir, entre comillas, un empujón extra por parte de Camila. Desde que llegamos al sitio, ella le dijo que sabía que tarde o temprano llegaría a su vida, pues su aura tenía una conexión con ella que ya estaban destinados a compartir, que su trabajo les daría a ambos la felicidad en sus propósitos. Por mi mente jamás pasó nada extraño, pues yo no creía en la brujería. Sabía muy bien que el éxito del trabajo de esas personas es más por el convencimiento de sus palabras que por pociones milagrosas, o al menos eso creía, hasta que Camila se metió con mi familia. En esa primera visita donde todos fuimos juntos, Pablo estaba muy nervioso, le sudaban las manos y no se despegaba de mí, al punto que él y yo tuvimos que abandonar ese lugar porque el pequeño estaba pálido, tanto que pensé que se le había bajado la presión. Antes de salir, Camila me detuvo, me dio una veladora roja que no tenía ninguna especificación de qué era o para qué, solo vi que le puso su nombre y el de mi marido con una aguja. Ella me dijo que era para permitirle la entrada a la abundancia a nuestro hogar. Yo solo tenía que prenderla en la noche cuando Oscar ya estuviera dormido y repitiendo las palabras: abro las puertas de este hogar para que esta veladora ilumine los propósitos que tiene. Después de eso, Pablo y yo salimos de su local. Ya estando afuera, le pregunté a mi hijo que qué tenía, que qué necesitaba o por qué estaba tan asustado. Él, todavía muy aterrado, me dijo en voz cortada que le tenía miedo a esa viejita, que le aterraba que no tuviera ojos, que su sonrisa era como de colmillos, era muy macabra, y que lo más horrible eran las garras de su mano. Yo por un momento me reí, de verdad que me dio mucha risa. Le dije que no inventara cosas y que nunca debía faltarle al respeto a las mujeres. Él me miró un poco decepcionado y me dijo que no decía mentiras, que debía creerle y que su papá corría peligro. Conforme pasaron los minutos, yo lo fui calmando y le expliqué que solo era su imaginación y que nada pasaría, pues la persona que lo estaba atendiendo era una mujer joven, alegre y muy amable. Lo llevé a comprar unas sabritas y un juguito. Poco a poco se fue calmando. Después de unos minutos apareció Oscar, con hierbas y amuletos que le garantizaban su ascenso. Ya en casa y tras un día muy cansado, pues mi expareja estaba muy alegre por el éxito que se le venía, el sueño nos ganó a los tres. Cerca de la 1 de la mañana, un sonido nos despertó. Las campanas de viento que teníamos en la puerta principal se cayeron y se rompieron, al tiempo que escuchamos como si alguien se alejara corriendo. Mi expareja y yo salimos de manera muy cautelosa. No había nada,
Solo estaban nuestras campanas rotas en el piso. Estaban como mojadas y olían como a lavanda y vainilla. Un olor agradable, pero muy confuso en ese momento. De pronto Pablo gritó: ¡Mamá! ¡Mamá! Hay una bruja que está en mi ventana. Al ser nuestra casa de un piso, pensamos en lo peor, que alguien se quería robar a nuestro pequeño. Oscar salió a buscar a la intrusa y yo fui con mi hijo, pero no había nadie. Nuevamente, tras hablar con él y verificar que todo estaba en orden, de nuevo no le creímos al peque. Le dijimos que seguramente tenía pesadillas. Al paso de los días y tras encender la vela roja, las cosas marcharon de la mejor manera. Al principio, Oscar me platicaba sus avances y sus logros, pero conforme pasaron las semanas, de la nada se volvió muy frío conmigo. El tormento que a mí me pasó en días se los describo en estas breves líneas de texto. La ambición lo consumió. Pasaba más tiempo con Camila y siguiendo sus rituales que con nosotros. Yo lo seguía amando, pero él ya era otro. Luego de unas semanas llegó ese momento por el que tanto pidió. Logró ese anhelado puesto. No dudó en marcar para darle la noticia a Pablo, pero su actitud conmigo fue muy diferente. A pesar de eso, él era mi gran amor, así que decidí ir a su trabajo de sorpresa para llevarlo a una cena especial. Ya estando afuera de su edificio, la sorprendida fui yo, pues pude ver a Oscar y a Camila tomados de la mano. Ella llevaba unos girasoles y caminaban juntos por la banqueta como niños enamorados. Déjanos en paz, maldita. Morirás sola. Escuché en el interior del auto mientras estaba llena de ira y me preparaba para ir a enfrentarlos. Tras esa horrible voz me quedé helada. Sabía que eso no era real, pero mi auto se apagó en ese momento. A pesar de estar en una zona de oficinas, la oscuridad era profunda, así que rápido lo encendí. Te dije que llegaría a mi vida. Fue tan fuerte mi susto que grité muy alto, por lo que una persona que caminaba cerca del auto se acercó a la ventanilla que tenía abierta y me preguntó si estaba bien. De pronto todo fue normal de nuevo, una noche estrellada y con circulación constante de coches. Cuando reaccioné, le respondí a la chica que estaba bien, que solo me había lastimado con el cinturón de seguridad. Cuando se fue, traté de buscar con la mirada a Oscar, pero ya no estaban en el camino, así que decidí regresar a casa de mi madre para recoger a Pablo y nos fuimos a casa. Una vez que llegó Oscar, cerca de la medianoche, decidí enfrentarlo. En medio de la pelea me pidió el divorcio. Obviamente yo le reclamé y le dije que descubrí su infidelidad, pero él simplemente me respondió que estaba harto de mí. Recogió unas maletas y esa misma noche se fue. Cuando estaba por prender su automóvil, lo alcancé y le arrojé unas velas y pociones que aquella mujer le había dado y que había dejado en su estudio. Le dije que jamás quería saber nada de él. Me dijo que pronto regresaría por el niño, por las buenas o por las malas. Yo respondí que eso jamás pasaría. Cuando se estaba echando de reversa, mi piel se erizó, pues pude ver cómo en los asientos atrás venía una mujer pálida y arrugada, con una sonrisa horrible. Su cara no tenía ojos, pero sentía como si estuviera clavando su mirada en mí. Rápidamente me metí a la casa asustada. Entre el dolor por la infidelidad, por terminar mi relación con Oscar y por el miedo de esa aparición, recordé lo que me había dicho mi hijo y que nunca le creí. Esa frase que decía que su papá estaba en peligro. Rápidamente entré en la habitación para saber si todo estaba bien y ahí estaba, Pablo recostado en mi cama, con su inocencia de niño que no sabía que sus padres habían peleado y terminado. Me acosté a su lado, lo abracé con todas mis fuerzas para recordar que él es mi motor de vida y puse la tele de fondo. De la aparición no recordaba nada. Mi tristeza era más fuerte de cómo yo misma le abrí la puerta a esa mujer para que se llevara al amor de mi vida. Entre varios recuerdos más me quedé dormida. Durante la madrugada tuve lo que yo pensaba que era una pesadilla. No podía moverme, como cuando se te sube el muerto. En el rincón de mi habitación había una sombra de negro que no dejaba de mirarme, y debajo de mi cama se sentía como si algo se arrastrara. Cuando por fin salió de abajo, pude ver que era esa horrorosa anciana pálida. Me sonreía con sus dientes puntiagudos y me quitaba de mis brazos con sus garras a mi pequeño Pablo. Fue ahí cuando mi peque me pidió ayuda. ¡Mamá! Y fue entonces que el audio de la tele me despertó.
Mientras le gritaba a Pablo que dónde estaba, me percaté que tenía rasguños en el brazo. El sonido como de una bestia venía del cuarto de Pablo. Mientras corría escuché cómo tiraban cosas y al llegar a la habitación pude ver cómo mi hijo estaba en un rincón, mientras que una mujer joven le decía que se fuera por la ventana para estar juntos con su papá. No tenía duda, a pesar de que estaba oscuro pude ver que era Camila. Al encender la luz y al entrar rezando al pasillo, la silueta de lo que parecía Camila se convirtió en la imagen de esa mujer que desde un principio me describió mi niño. Tras una risa retadora se escuchó: «Ya es mío, volveré». En segundos se esfumó y salió volando por la ventana. Tuvimos que esperar juntos una hora para que amaneciera. Pablo y yo teníamos mucho miedo. En esos minutos mi peque me dijo que siempre dijo la verdad, que si bien varias veces esa mujer intentó llevárselo, nunca dijo nada porque no le creíamos. Por eso él es el protagonista de la historia, pues a los niños siempre debemos creerles, por más irreal que suene su historia. Por último, quiero detallar que ese mismo día nos mudamos con mi mamá. Le conté todo lo que había pasado. Y al ser religiosa, después de unos días y por seguridad, nos envió a la casa de un pastor por un tiempo. Después llegó la desafortunada pandemia y fue ahí que nos enteramos que las pociones de Camila no pudieron contra el bicho. Para tranquilidad de nosotros, ella ya no está en este plano terrenal. Por su parte, Oscar también terminó muy enfermo, pero él sí la libró y continuó adelante. No me confío de que ella ya no esté en este plano, pues su advertencia de que volverá me hace que proteja ahora a mi peque adolescente. Mi historia es muy cortita, pero es muy interesante y quiero aprovechar este Día del Niño para enviarle una felicitación a mis peques, que ya son unos hombrecitos muy grandes. Mi nombre es Isabel, soy originaria de Zimapán, un municipio del estado de Hidalgo, pero actualmente radico en Torreón. La historia que les voy a contar le sucedió a mis hijos cuando eran pequeños y vivíamos en esa localidad hidalguense. Soy la madre de dos increíbles hombrecitos, Alex y Martín. Hace ya varios años vivíamos en una hermosa ex hacienda. El único pero que le podía poner a esa casa es que estaba situada al lado del panteón municipal, lo cual siempre me había hecho sentir un poco incómoda, pero nunca había experimentado algún fenómeno paranormal o algo extraño dentro de mi hogar. En una noche de vacaciones, los niños estaban jugando en la sala mientras esperábamos la llegada de su tío. Eran alrededor de las 11:30 o 12 de la noche cuando escucharon que alguien tocó a la ventana que apuntaba hacia el cementerio. Alex y Martín corrieron a ver quién era pensando que era su tío, pero se encontraron con un viejito con un enorme sombrero, vestido como revolucionario, con su ropa muy sucia y maltratada. Asustados, corrieron a mi cuarto y me comentaron lo que había sucedido. Decían que pudieron ver cómo después de que había tocado la ventana, ese viejito se fue alejando de la casa, solo que el detalle es que iba flotando. Yo no les creí lo que habían visto, pues ni siquiera escuché cuando tocaron la ventana. Pasados unos minutos, llegó su tío. Me preguntó si ya teníamos velador, a lo que le respondí que no sabía por qué me preguntaba eso. Fue entonces cuando me dijo que había visto un hombre de sombrero caminando en la oscuridad alrededor de la casa. Los niños confirmaron lo que habían visto inmediatamente y rápidamente salimos a la camioneta para ver si podíamos encontrarlo, pero dimos varias vueltas en toda la zona que conocemos por un alrededor de 10 o 15 minutos y jamás lo vimos. Yo nunca creí esa historia, pues sonaba cuento de niños, hasta que en una noche de enero, mientras metía la ropa a la casa, pude ver a lo lejos cómo un hombre vestido como de charro salía sin pena ni gloria de nuestro terreno y se fue perdiendo entre la oscuridad del cementerio. Desde ese día, siempre que los niños decían algo sobre apariciones, les creía. Empecé a notar que en la colonia estaba llena de historias de terror y de gente que afirmaba haber visto cosas extrañas alrededor de nuestra casa. Algunos decían haber visto sombras que se movían en la noche, en las ventanas, mientras que otros aseguraban haber escuchado ruidos extraños que salían de ahí. Para mi fortuna, las apariciones y los ruidos no se daban muy seguido mientras estábamos ahí, pero puedo asegurar que las apariciones del hombre con sombrero negro y que es como revolucionario fueron reales.